Bienvenido a Bolia d'Arte. Hoy quiero comentarte un poquito la historia de Un ballo in maschera de Verdi. Esto es un melodrama estrenado en el Teatro Apolo de Roma en el año 1859. Verdi comenzó esta pieza con la idea de componer para el rey Lear, pero pensó no estar a la altura, así que cambió la historia, aunque no fue la última vez que lo hiciera. Porque la obra original tuvo lugar en la Ópera de Estocolmo, pero evidentemente al describir el asesinato del rey Gustavo III de Suecia se consideró muy inapropiada y evidentemente se censuró. Por eso, Gustavo III se convirtió en Ricardo, conde de Warwick y gobernador de Boston. Ahora vamos a hablar un poquito del resumen. A grandes rasgos sería que el rey Gustavo organiza un baile de máscaras riéndose de las conspiraciones que existían en ese momento contra él. Pero mientras tanto, el principal problema de la corte era si Gustavo debía desterrar a una bruja negra por la agitación que tenía en sus masas en el pueblo o no. Gustavo entonces la visita disfrazado y ella dice que la primera persona que le dé la mano será quien le matará. Y entonces en ese momento es cuando entra Renato en escena, que es su mejor amigo y el esposo de la mujer de la que Gustavo realmente está enamorado, pero en secreto. Renato empieza a sospechar algo y se entera de este amor secreto entre ambos. En el baile de máscaras le mata, después de que Gustavo se arrepintiera de haberle traicionado, pero aún así Gustavo, en su lecho de muerte, exculpa a sus agresores. Ahora voy a daros un par de datos de Verdi que me parece que son importantes que sepáis. Verdi nace un 10 de octubre de 1813 en Milán y con 19 años le rechazan del conservatorio de su ciudad natal por no presentar aptitudes para la música. Ya ves tú, a Verdi, ¿no? Y a ese mismo conservatorio le pondrían más tarde su nombre, aunque él dijo en repetidas ocasiones, antes de morir, que ni se les ocurriera poner su nombre, así que supongo que no les sentiría muy bien. También ese nombre lo llevaría a una casa de reposo para músicos jubilados mismamente en Milán, después de dejarles él toda su fortuna. Durante 15 días, en el invierno de 1901, se encerró en su casa, preguntándose por qué vivir, si él realmente se estaba sintiendo un vegetal. Luego sufrió una embolia y un día, abrochándose el chaleco, al borde de su cama, se preguntaba, bueno, ¿qué más da? ¿Un botón menos? ¿Un botón más? Y luego cayó sobre la cama inconsciente. Ese mismo mes entró en un coma irreversible y lastimosamente le llevó la muerte. Pero hoy día seguimos reviviendo su alma cada vez que su música nos envuelve y regresamos al pasado siglo XIX con una frescura fascinante gracias a él. Porque como el propio Verdi dijo, retorna a lo antiguo y serás moderno. Nosotros estamos en Viena, fuimos a verla a la Staatsoper y nos encantó. Y además pudimos entrevistar al tenor mexicano Ramón Vargas en su rol de Gustavo, siendo usted una de las figuras operísticas más importantes internacionales. ¿Qué representa para usted el venir a cantar a la Ópera Estatal de Viena? Bueno, para mí venir a esta ópera significa venir a casa, porque yo estudié aquí. Estudié aquí en 1986, llegué de muy joven y estuve 2 años en el estudio y después, pues ahora el destino me trajo a vivir aquí, así que estar aquí es como estar en casa. ¿Sí se siente a gusto? Muy a gusto. Muy bien. ¿Y cuáles fueron los retos con los que se topó al cantar esta producción de Un ballo in maschera? Bueno, el primer reto fue tener la figura de Luciano Pavarotti detrás de mí, porque esta ópera la hizo él. Yo era un estudiante y se la vi a él cantar, así que fue muy emocionante hace unos años cuando me invitaron a hacer esta producción aquí y recordar que se la había visto hacer por primera vez a Luciano Pavarotti esta producción. Así que eso yo creo que es la parte más emotiva y al mismo tiempo también la más complicada, porque finalmente Pavarotti era el gran Gustavo, el gran Ricardo, ¿no? Así que eso creo que fue el reto mayor. ¿Y qué parte podría decirse que disfruta más de esta pieza? Bueno, toda la obra es muy linda. Yo creo que el último acto tal vez es lo más emotivo, cuando finalmente Gustavo madura y se da cuenta que estuvo haciendo las cosas mal y se arrepiente y entonces hace esta carta para que se vaya su amigo
con su amor de su vida, que se vayan fuera de lejos de donde él está para que puedan rehacer su vida ellos sin la sombra del amor imposible, ¿no? Yo creo que ese es el momento más importante, más emotivo de la obra. ¿Cree precisamente que nada es imposible, que esta carrera tiene unas posibilidades? ¿Qué recomendación le podría ofrecer a un joven estudiante de música, a un nuevo cantante? Seguir sus sueños, los sueños reales, los sueños verdaderos, no los sueños de fama y de gloria y de dinero, porque son efímeros. No confundamos, el éxito con el mérito. Entonces, el merecerse las cosas es importante, el éxito es otra cosa y el reconocimiento es otra cosa. Finalmente es algo personal, es algo íntimo, son los retos que tú estás logrando tú mismo, contigo mismo, día por día. Y esos son los más importantes, no tanto cantar en la Ópera de Viena o en el Metropolitan o en la Scala, sino hacer lo que tú puedes hacer lo mejor que puedas. Sí. Pues le agradecemos muchísimo su Gracias. tiempo y sus palabras. El director español Jesús López Cobos. Maestro. ¿Qué aspectos hacen especial a su juicio personal esta ópera de Verdi? Sobre todo el tema, que para Verdi le atrajo mucho, porque es un hecho real. Lo que ocurre es que, como siempre en su época, la censura hizo imposible que se estrenara como Verdi lo había pensado, es decir, en el reino con un rey en Suecia, que es lo que ocurrió, y entonces lo cambió a América, con lo cual, pero luego hoy día, gracias a Dios, muchos teatros vuelven otra vez, como esta producción, a la versión original. Ajá. ¿Y aquí se hizo la versión original? Sí, esta es la versión original, con la historia original. ¿Y cuál diría que podría ser el punto esencial o el clímax de esta pieza musical? Sobre todo, para mí, a mi modo de ver, es el tercer acto, porque es el momento en que están las dos grandes áreas, verdaderamente la de la soprano, que es una maravilla, y luego, por si fuera poco, todavía llega la del barítono después, y luego esa escena fantástica en que sacan el nombre de quien tiene que matar al rey, y verdaderamente ese acto es completo desde el principio hasta el final. Perfecto. Y ya para terminar, le quisiera preguntar un consejo o recomendación que le pudiera ofrecer a algún joven estudiante de dirección o músico inicial. Pues sobre todo que tengan todo el coraje del mundo y que no dejen de tener ilusión, porque verdaderamente es una profesión fantástica, una profesión que es muy difícil comenzar y que hay que tener mucha fe en sí mismo, y para no dejarse llevar por los momentos que pueden venir de dificultad, y pensar que si uno verdaderamente ama la música de verdad, más tarde, y tiene talento, más tarde o más temprano sale adelante. Muchísimas gracias. Esperamos que os guste, que podáis suscribiros, que nos deis un like y que compartáis. Nos vemos en el siguiente vídeo.